¿Has escuchado o leído acerca de las vestales? Te platicaré un poco de ellas, pues serán representadas a lo largo de la historia del arte, desde una escultura en el arte romano antiguo hasta el arte moderno, en diferentes estilos y técnicas, como podemos verlo en la imagen. Pero vayamos a la historia. En la antigua Roma, al igual que en las diferentes culturas, los ritos religiosos eran oficiados por hombres que representaban a los sacerdotes, pontífices, los sacerdotes romanos llamados flamines, etc. Pero en Roma existía un tipo de sacerdocio que era ejercido por mujeres en honor a la diosa del hogar Vesta. Estas mujeres, seleccionadas por el pontífice máximo, llamadas vestales, debían ser de padre y madre patricios y de gran hermosura. Debían tener entre 6 y 10 años, y su mayor responsabilidad era mantener encendido el fuego sagrado. En total eran 6 vestales, que vivían en una residencia ubicada en el centro del foro civil. En dicha residencia se alzaba un templo redondo dedicado a Vesta, y donde se custodiaba el fuego sagrado de Roma. Este fuego era de gran valor, pues representaba el hogar de Roma, que al igual que en las viviendas se contaba con un hogar o fuego, el cual originalmente estaba situado en el atrio. Este paralelismo entre la política y la familia hacía que las vestales fueran consideradas las madres de Roma y eran el modelo a seguir de todas las madres de familia del reino. Cabe mencionar que estas sacerdotisas tenían mucho poder tanto religioso como político, dado que en Roma la religión y la política estaban muy ligadas. Las vestales eran liberadas de las obligaciones sociales habituales de casarse y tener hijos, y tenían voto de castidad para dedicarse expresamente al estudio y correcta observancia de los rituales estatales, que no podían efectuar los colegios sacerdotales masculinos. Por ejemplo, la preparación de la mola salsa, que era una especie de focaccia o pan sagrado dedicado al ofrecimiento de los dioses romanos. Cuando una candidata a vestal era seleccionada, era separada de su familia, conducida al templo donde le eran cortados los cabellos, y estos después eran ofrecidos a la diosa Vesta colgándolos de un árbol viejo del bosque sagrado. Y de ahí en adelante usarán un velo que en ocasiones les cubrirá hasta la cara. El servicio como vestal duraba 30 años, ocupándose de la siguiente manera. 10 estaban dedicados al aprendizaje, 10 al servicio propiamente dicho, y los últimos 10 años a la instrucción de nuevas vestales. Transcurridos estos años podían casarse si querían, aunque casi siempre lo que ocurría es que las vestales retiradas decidían permanecer célibes en el templo. El cuerpo de vestales existió durante aproximadamente 11 siglos, terminando en el siglo IV de nuestra era, cuando Teodosio prohíbe los cultos y rituales paganos, al declarar el cristianismo como la única religión imperial legítima. Y fue cuando el templo de Vesta se cerró y la llama sagrada es apagada. Las vírgenes vestales que ocupaban el puesto en ese momento fueron desligadas de sus tareas, y la orden continuó su existencia ya solo en las páginas de la historia, como un recuerdo de una de las más grandes y hermosas tradiciones de la Edad Dorada de Roma. Curiosamente, por casualidad del destino o justicia poética, hacia un emperador incrédulo de la tradición romana, 16 años después de haber sido apagada la llama protectora, cae el Imperio Romano Occidental en manos de las tribus bárbaras, cuando invadieron la península, sacaron la ciudad y pusieron a dicho imperio. Existen algunos mitos alrededor de tan interesantes mujeres. Te voy a platicar algunos. Uno de ellos es la vestal Tuccia, llamada también la mujer velada. Tuccia era una vestal que fue erróneamente acusada de ser impúdica. Ella quiso demostrar su inocencia llevando milagrosamente agua en un tamiz o colador desde el río Tíber hasta el templo de Vesta sin derramar una sola gota. Observen la imagen. Es la escultura.
y observa los elementos iconográficos del artista: el velo, el tamiz y la rosa en su mano izquierda. Otro mito es el que nos lleva a la fundación de Roma, cuando la madre de Rómulo y Remo, la vestal Rea Silvia, fue obligada a los 30 años de castidad para imposibilitar cualquier descendencia que amenazase el reino de su tío Amulio. Pero un día, el dios Marte raptó a Rea Silvia, y de ahí nacerán 2 bebés, llamados Rómulo y Remo. A partir de aquí hay 2 versiones. La primera es que Rea, sabiendo que su tío mataría a los bebés, los coloca en una cesta a orillas del río Tíber. Otra versión dice que el propio tío ordenó la muerte de los bebés a la criada, pero ella se apiadó de ellos y únicamente los colocó en la cesta, poniéndolos a la orilla del río. Sea como sea, los gemelos fueron encontrados por la loba Luperca, también llamada loba capitolina, quien los amamantó durante días hasta que fueron rescatados por una pareja. Rómulo y Remo, ya mayores, se enteraron de su origen y decidieron tomar venganza derrocando a su tío Amulio del trono, devolviendo el poder a su abuelo Numitor. Veremos diversas obras relacionadas con este mito. En la imagen vemos a Marte y la vestal Rea Silvia, obra estilo barroco, realizada por Peter Paul Rubens en el año 1617. En la tercera imagen puedes ver una obra del templo de Vesta, Las sacerdotisas alrededor del fuego sagrado, una obra realizada en el año 1902. Y al estudiar acerca de estas mujeres y de cómo eran consideradas, me hizo reflexionar de la importancia que ha tenido siempre en una familia el rol de la persona a cargo del fuego en el hogar, la persona que amorosamente cuida de los demás y demuestra ese amor entregando parte de su vida a esta labor. ¿Qué opinas?